Del informe de Andalucía 2019-20 sobre creación de empresas y fenómeno emprendedor. Les comento someramente cómo se va a desarrollar este acto. En primer lugar, habrá una presentación de este informe a cargo del profesor José Ruiz Navarro, director de GEN Andalucía, y de doña Carmen Cabello Medina, que es coautora del monográfico Emprendimiento Rural en Andalucía. Tras esta presentación intervendrá el señor secretario general de Empresa, Innovación y Emprendimiento de la Junta de Andalucía, el señor Pablo Cortés. Tras su intervención habrá un turno de intervenciones, de chat, a través del chat, en el que cualquier persona que está ahora mismo presente, que esté conectada, puede realizar su pregunta, puede realizar algún comentario que pueda ser resuelto por las personas aquí presentes. Y con ello concluiremos ese acto. Por tanto, en primer lugar, le doy la palabra al señor José Ruiz Navarro, director de GEN Andalucía, que va a presentar los principales elementos o las principales características de este informe. Que hay, buenos días, bienvenidos todos a este acto. Es un placer, un año más, presentar el informe GEN Andalucía 2019 y quiero agradecer la presencia de la vicerrectora aquí con nosotros, el apoyo que durante todos estos años la Universidad de Cádiz ha dado a este proyecto. Y quiero también agradecer la presencia con nosotros de Pablo Cortés, del secretario general de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Economía, Transición Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. En primer lugar, quiero que me pasen en la pantalla la presentación. Muchísimas gracias. Sí, quería resaltar el espíritu colaborativo de este proyecto. GEN es un proyecto internacional en el que participan más de 500 investigadores de las principales universidades de todo el mundo y quiero resaltar que este proyecto precisamente es posible por la colaboración internacional, nacional y de las comunidades, las diferentes comunidades autónomas y también de los patrocinadores que participan en el proyecto. Por lo tanto, el primer carácter que quiero resaltar del proyecto es esa nota colaboradora que tiene y esa posibilidad de hacer co-creación a través de la red de investigadores y de patrocinadores de empresas y de instituciones que participan en el mismo. Quiero resaltar, como he dicho antes, el apoyo que la Universidad de Cádiz viene dando al proyecto y en ese sentido el apoyo que desde la Cátedra de Emprendedores ha recibido y ahora desde la Dirección General 3G que mi compañero José Manuel Sánchez dirige con ese afán y esa actividad, esa proactividad que le caracteriza. Quiero, insisto, agradecer también a la Junta de Andalucía el apoyo y a ENISA, al Gobierno de España, que hace posible que la red GEN España esté funcionando. En España, en Andalucía, el honor de dirigir y de coordinar al equipo un año más de José María Viesma, Salustiano Martínez y José Aurelio Medina, y también el orgullo de que en Andalucía hemos sido capaces de crear una red provincial que a partir de este momento presentarán los informes provinciales de las distintas, con las distintas universidades que participan en el proyecto y que la tenéis ahí en pantalla, la Universidad de Almería, obviamente la Universidad de Cádiz, la Universidad Loyola de Córdoba, la de Granada, la de Jaén, la de Málaga, la Pablo Olavide de Sevilla y la Universidad de Sevilla. GEN es un proyecto que básicamente tiene dos grandes pilares. Su objetivo es conocer y medir el fenómeno emprendedor, el proceso de creación de empresas y emitir recomendaciones para su mejora y su impulso en los distintos territorios en el que está presente este observatorio. En España está presente en todas las comunidades autónomas y ahora en Andalucía, como he dicho antes, también a través de los distintos observatorios provinciales, pues va a emitir una información que esperemos sea útil para el gobierno de este fenómeno de todas las provincias. El objetivo, o los dos objetivos que podíamos comentar que tiene GEN es conocer el comportamiento de la población en pro de ese espíritu emprendedor, en pro de ese proceso de crear empresas y cómo influye también el entorno en el mismo. Empezando por el análisis de la población, quiero resaltar que en 2019 el 20% de la población andaluza estaba implicada de alguna manera en ese proceso emprendedor. En estas tres fases que nosotros distinguimos, una primera fase que sería identificar qué persona, qué población de Andalucía estaba pensando crear
crear una empresa, tenía intención firme de crear una empresa a 3 años vista, era el 8,1% de la población, y observamos que prácticamente es un porcentaje similar al que se alcanza en España, en la media de España, pero lejos de la Unión Europea y aún más lejos de Estados Unidos. La segunda etapa de ese proceso son las personas que ya han dado el paso y están creando una empresa, están involucradas en la creación de una empresa naciente nueva, y a eso esa fase le etiquetamos como actividad emprendedora. Llega hasta los 42 meses de actividad de esas personas que están intentando poner en marcha esa empresa, y afecta al 5,8% de la población andaluza, algo menos que la media de España, más alejada que la de la Unión Europea y bastante más alejada que la de Estados Unidos. El tercer paso va a ser el de, una vez ya cruzada esa frontera de los 42 meses, lo que denominamos son empresarios o emprendedores consolidados, que en España, en Andalucía, llega al 6,3% de la población, en España alcanza el mismo porcentaje, pero por debajo también de los 2 escenarios territoriales antes mencionados. Nosotros nos vamos a centrar en el análisis GEN, fundamentalmente el informe se centra en esa segunda fase de actividad emprendedora, y vamos a desglosar algunas características del mismo y algunas pinceladas de su reparto territorial. Ese porcentaje, esas personas que estaban involucradas en un proceso de crear empresa y que no supera los 42 meses. En Andalucía el año pasado eran unas 310.000 personas, y si lo comparamos con el resto de los territorios observamos que el 17% del monto total de las personas que estaban emprendiendo en España. Ahí tenéis esa distribución territorial, y Andalucía aparece en tercer lugar por su cantidad total de emprendedores y emprendedoras iniciando un proyecto empresarial en nuestro territorio. Ese porcentaje que hemos visto antes, ese 5,8% de población comprendida entre los 18 y 64 años que estaba iniciando una actividad emprendedora, se reparte también, está por debajo de la media, como hemos visto, de España, y se reparte también porcentualmente por esos territorios de la forma que podéis observar, retrocediendo algo más la posición de Andalucía si valoramos y ponderamos en función de ese porcentaje que antes he dicho. La distribución de esta tasa en el tiempo la podemos observar desde el 2004, que se inicia el proyecto en nuestra región, cómo ha ido evolucionando con el pico máximo que alcanzó la tasa de actividad emprendedora el año pasado y el descenso que se ha producido en este año. Esa evolución la podemos ver que es muy paralela, muy similar a la que se produce en España, y algo dispar con la que se produce en otros países del sur de Europa, pero que guarda un cierto paralelismo. Ahí tenéis la de Grecia, Italia, y ahí aparece también la de Portugal. Este año hemos hecho una innovación, hemos hecho varias innovaciones en el proyecto. Una de ellas nos hemos detenido a analizar indicadores tempranos de esas empresas que nacen y del potencial crecimiento que pueden tener esas empresas. Hemos cogido 4 grandes indicadores para analizar ese posible potencial de crecimiento que puedan tener las empresas, y hemos referido al empleo, al equipo promotor de las iniciativas, a las características tecnológicas de la misma y a su orientación internacionalizadora. Antes de eso quería también hacer un detalle, hacer énfasis en la localización de estas empresas en el territorio nacional. Según la Asociación Española de Startup, el 54% de esas empresas están concentradas en Madrid, en Cataluña el 15%, Andalucía solamente el 9%. Si atendiésemos a la capacidad de captación de fondos, el orden entre Cataluña y Madrid se alteraría. Cataluña, las startups catalanas están captando más fondos financieros que ninguna otra región de España, y el peligro que existe es el desequilibrio territorial que se puede producir también en una España vaciada de empresas tecnológicas o de empresas capaces de crecer. Por lo tanto, el reto de lograr empresas de alto potencial en Andalucía es evidente para corregir el déficit de empresas que tenemos en nuestro territorio y para lograr también ese deseado equilibrio territorial.
Los indicadores que antes decía, si atendemos al tamaño inicial de las empresas que nacen como un indicador de posible crecimiento futuro, observamos que el 44% de las empresas que antes he dicho, de esas 310.000 personas que están iniciando proyectos, pues prácticamente el 44% dicen que no tienen empleado. En España, sin embargo, ese porcentaje todavía es mayor. Cerca del 74% son iniciativas sin empleado. Con empleados ahí veis de los tramos de 1 a 5, de 5 a 18, y el que nos interesa más, el de 20 o más empleados iniciales, en Andalucía es solamente el 2,4% y bastante menor en el resto de España. Si atendemos también al dato de cuáles son las perspectivas de estas empresas que nacen, de qué empleo van a crear a 5 años vista, observamos que cerca del 30% en Andalucía no piensan crear ningún empleo. El porcentaje desciende algo en el resto de España, solamente el 25% no piensan crear ningún empleo, y el reparto por distintos tramos de empleo que piensan crear lo tenéis también ahí en pantalla. Nos interesa detenernos en aquellas empresas que van a tener mayor crecimiento, superior a 20 o más empleados, que en Andalucía es el 8% y el 4% sería la media de España. Este reparto, este impacto en la población, no solamente ya en la población de empresas, sino en la población total, observamos que este impacto de empresas con alto crecimiento de empleo en España es el 0,2% de la población total, en Andalucía el 0,4%, y observáis ahí en pantalla que hay una gran distancia con lo que son el fenómeno emprendedor en otros territorios. Realmente la densidad del esfuerzo que se está produciendo en España es insuficiente para corregir ese déficit que os decía, que antes señalaba. El segundo indicador de posible alto potencial es el equipo promotor, y hemos elegido el número de personas en el equipo promotor como un indicador, como un proxy de la posible crecimiento, de la posible sofisticación del proyecto inicial que lo haga más potente, más competitivo a lo largo del tiempo. Ahí veis que Andalucía y España tienen una cifra bastante parecida, de 1,54 personas de media en el equipo promotor, y lejos de otros territorios que aparecen en ese gráfico, como Alemania, Noruega o Luxemburgo. El tercer indicador que os comentaba era el impacto de la innovación tecnológica, la naturaleza tecnológica del proyecto, y hemos distinguido dos diferentes grupos: aquellos proyectos o aquellas tecnologías que afectan al proceso y al servicio o producto, perdón, y ahí tenéis los datos para ese análisis. Cerca del 65% no va a tener su tecnología, no va a afectar ningún mercado en la barra esa gris que aparece ahí en la más grande, y ahí tenéis el reparto que se supone que van a tener esos proyectos en los mercados locales, nacionales o internacionales, en función de ese impacto tecnológico. El que afecta al proceso, el primero era el producto o servicio, este sería la tecnología que afecta al proceso. También tenéis ahí distinguiendo si va a afectar o no a los distintos mercados locales o regionales, nacionales o internacionales. Observamos que el impacto esperado es muy bajo, son empresas que tienen un déficit tecnológico y que por lo tanto su impacto no va a ser muy alto en los mercados analizados. Combinando estos dos enfoques de las iniciativas tecnológicas, del carácter tecnológico y la orientación internacional, hemos también clasificado ese porcentaje sobre el total de ese impacto esperado, y observáis ahí que España y Andalucía pues están en los territorios con índices más bajos, y por lo tanto hay una labor ahí que hacer de mejorar esa orientación, tanto internacional como tecnológica, de las empresas que nacen. Hemos añadido también una reflexión sobre, utilizando los datos de otro proyecto que está dentro de la red
GEN del Observatorio GEN de España, que es el proyecto GES, hemos analizado también los universitarios involucrados en crear una empresa mientras estudian como una aproximación también, como un indicador a futuro de cómo podrían ser ese aporte de conocimiento tecnológico a las startups, ¿no? Y ahí observamos que tanto España como Andalucía pues aparecen, como la Unión Europea aparece con un porcentaje medio que destruye algunos tópicos que se creen de los universitarios. Alrededor del 15% de los universitarios mientras estudian están involucrados de alguna forma en un proceso de crear una empresa. Sí es verdad que ahí tenéis el reparto por distintos territorios, pero está lejos de esa barra negra de las 3.000 universidades que participan en el proyecto, que casi dobla en porcentaje el peso de esa participación. En otro epígrafe del informe, que lo tendréis colgado al final de esta presentación en la página web del Observatorio GEN, analizamos el perfil de las personas emprendedoras. De una manera muy sintética observamos que en Andalucía el mayor porcentaje, la mayor prevalencia este año ha sido de mujeres, de esas 310.000 personas que decíamos antes, pues el 59% son mujeres y reafirma una tendencia que estábamos viendo en los últimos años de una creciente participación de la mujer en los proyectos emprendedores. El segundo rasgo es la edad media, muy parecida, a unos 42 años en el caso de Andalucía, 40 en el caso de España. Y otro dato que también nos ha parecido interesante resaltar es el porcentaje de universitarios que participan en esa masa que decíamos antes de las 310.000 personas, ¿no? Una menor participación, pero también bastante alta, del 38% en el caso de Andalucía. Por sectores también el análisis reafirma algo que se viene produciendo en los últimos años, una mayor orientación de iniciativas relacionadas con el consumo, una importante orientación de servicios a empresas, el 38% en el caso de Andalucía. La industria iniciativas industriales alcanza el 21% y iniciativas relacionadas con el sector extractivo el 5%. El otro gran aspecto que analizamos, además del comportamiento de la población, es las condiciones del entorno que hacen que este comportamiento tenga éxito, esté constreñido, esté limitado por esas condiciones del entorno. GEN es un proyecto que fundamentalmente analiza el proceso emprendedor, el proceso de creación de empresas desde una perspectiva holística, global, y tiene muy en consideración cuáles serían esas condiciones del entorno que inciden en ese proceso que anteriormente es descrito. Esas condiciones del entorno las tenéis resumidas en esos 12 grandes ejes. Responde a unos cuestionarios que pasamos a paneles de expertos. Todos los años, este año han participado del orden de 600 personas en toda España en esta panelación, en este estudio de opinión, además de las 20.000 personas que antes respondían a esa encuesta que han hecho posible ese estudio de la población. Pues de esas 600 personas consultadas, las que han respondido para Andalucía, los expertos que habéis participado en el panel de Andalucía, algunos de los cuales me imagino que estarán asistiendo a esta presentación, ya que han sido invitados, y quiero agradecerle enormemente su generosa participación todos los años en este informe. Ahí veis también la calificación que saca Andalucía, la evaluación que saca Andalucía a mayor valor, mayor condiciones ventajosas para emprender, y observamos que hay algunos déficits que son estructurales en el apoyo financiero y en lo que es la educación primaria y secundaria relacionada con el emprendimiento. Si comparamos esto con España, las valoraciones en España son bastante más altas, y ahora veréis también un índice sintético que hemos sacado este año, y en esa valoración también la podemos comparar con todos los países que participan, pero hemos querido aquí compararla con los países de la Unión Europea. Esto nos da algunas pistas de por dónde debe ir los cambios que se deberían producir en Andalucía, o los esfuerzos de gobernanza en el ecosistema emprendedor andaluz. Y este año hemos introducido otra novedad, que es el índice sintético en NESI. El NESI es un índice que resume todas esas valoraciones que decía antes de esos 12 ejes, y que responde a un cuestionario bastante amplio que algunos de vosotros conocéis,
que tiene 54 ítems y gracias a esas respuestas se consigue esta calificación sintética, esta ordenación, esta evaluación sintética que aparece en pantalla. España, curiosamente, ha salido muy bien evaluada internacionalmente, está entre los 10 primeros territorios del mundo como mayor beneficio para invertir, para crear empresas, pero Andalucía ahí observáis que está en una posición más rezagada, que sugiere que hace falta pues, determinadas políticas que mejoren esta posición del entorno emprendedor andaluz. Hemos también introducido una innovación importante este año que creo que puede dar mucha reflexión al debate, que es la evolución que ha tenido este entorno en Andalucía en los últimos 10 años. Y analizando todos esos factores que antes he dicho, las tres grandes ideas, las tres grandes conclusiones que quería destacar es que Andalucía no converge en relación al resto de las comunidades autónomas. Es verdad que Andalucía mejora en muchos de estos factores del entorno, pero lo hace relativamente más despacio que lo han hecho otras regiones y por lo tanto la convergencia no se produce, desciende en posición relativa en 6 factores, mejora en 2 y se mantiene sin cambio en el resto. Y en la mayor parte de los factores contextuales siguen en la mitad inferior del ranking regional de todas las comunidades andaluzas. Esto nos debería dar pie para una política más emprendedora en todos los aspectos, en el aspecto de contar con una mayor colaboración, con una mayor coordinación de los agentes sociales que intervienen en el proceso, que básicamente los 3 grandes pilares que los modelos de desarrollo regional y de desarrollo emprendedor tienen en consideración, lo que es el propio ecosistema empresarial, el ecosistema o los agentes que tienen que estimular desde una perspectiva institucional estas políticas, y el sistema educativo, y aquí las universidades forman parte de un pilar importante que no debemos olvidar, ¿no? Y queremos que esta reflexión sirva como a modo de necesidad de impulsar lo que son las palancas universitarias en todo este sistema. Las recomendaciones que se derivan de los expertos que han participado en este informe, pues la tenéis ahí en pantalla. Prácticamente el 64% de las recomendaciones que podéis observar en detalle en el informe están orientadas a las políticas gubernamentales o a los programas gubernamentales, a la educación y formación, al apoyo financiero, a las normas sociales y culturales, y el 11% de las recomendaciones están relacionadas con las transferencias de investigación y desarrollo. No podía dejar de hacer una alusión al impacto que la COVID-19 está teniendo en todo el proceso emprendedor. Es verdad que este informe se refiere a los datos pre-COVID, pero también es verdad que el Observatorio GEN de España y el Observatorio GEN de Andalucía no ha sido insensible a este fenómeno, a esta crisis de la pandemia, y precisamente por ello en abril el Observatorio GEN de España puso en marcha un análisis del impacto del COVID en las distintas regiones y en el caso de Andalucía también en algunas provincias. El informe completo lo tenéis en esa dirección web. Yo solamente quiero resaltar algunas reflexiones que salen o algunos datos que salen de ese estudio que hicimos, en que participaron 4.000 personas en toda España, y señalar que en Andalucía los cierres temporales fueron relativamente más altos que en España, señalar también que en Andalucía el teletrabajo fue relativamente más bajo que en España, que los cambios de modelo de negocio, sin embargo, la orientación a esos cambios de modelo de negocio era más propenso en Andalucía, y que las nuevas oportunidades, los emprendedores, a pesar de la crisis, señalaban que surgían nuevas oportunidades, surgían un horizonte también donde el espíritu emprendedor, las capacidades emprendedoras eran necesarias para conseguir la resiliencia necesaria en ese reto que tiene España, que tiene Andalucía de hacer frente al COVID, ¿no? Y prácticamente el 64% de los andaluces que participaron señalaban esta posible opción. En el informe se ha incluido este año también otra novedad, que es un trabajo monográfico sobre el emprendimiento rural en Andalucía,
que ha dirigido mis compañeros de la Universidad de Sevilla, Francisco Liñán, y la profesora Carmen Cabello de la Universidad Pablo de la Vide. Yo le voy a dar paso a la profesora Carmen Cabello para que continúe precisamente comentando este monográfico y los resultados del mismo. Quiero agradecer a todos esta participación y, Carmen, cuando tú quieras te doy paso. Muy bien, muchas gracias. Tengo entendido que los técnicos tienen ahora que enlazar con mi pantalla para poder seguir yo con mi presentación. Sí, me parece que ya está todo correcto. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí en esta presentación del informe GEM sobre Andalucía. El informe GEM Andalucía, lo que nos ha contado Pepe, es un diagnóstico muy preciso, muy certero sobre lo que ocurre en el territorio andaluz, pero todos somos conscientes también de que Andalucía es un territorio muy diverso. Esa diversidad está recogida en los informes provinciales, ¿no?, que se irán presentando también ahora de manera sucesiva, ¿no?, después de esta presentación del informe regional. Pero esa diversidad en cuanto a las percepciones y el comportamiento emprendedor tiene mucho que ver con la naturaleza de la población y las condiciones en el entorno rural y urbano. Y eso es lo que nos motivó a realizar este monográfico de emprendimiento rural en Andalucía, en el que efectivamente participamos profesores de la Universidad de Sevilla, de la Universidad Pablo de la Vide, pero no quería dejar olvidarnos también de profesores de la Universidad de Jaén, que se han ocupado de hacer los casos en profundidad que se encuentran en el documento completo que vais a tener disponible. Aquí tenemos mucha limitación de tiempo y solamente voy a presentar un resumen de los datos que nos parecen más destacables, ¿no? Bueno, lo primero es la consideración de cómo hemos establecido este criterio de población rural, aunque el GEM utiliza como criterio de municipio rural el que llega hasta 5.000 habitantes, para contar con un núcleo representativo, ¿no? Hemos establecido este límite de municipios rurales hasta los 10.000 habitantes. Y teniendo en cuenta ese criterio, hemos comparado una muestra de 900 personas dentro de ese ámbito rural, de esos municipios de hasta 10.000 habitantes, lo hemos comparado con una muestra de 2.500 personas en toda Andalucía, en municipios que consideramos en nuestro estudio urbanos, ¿no? Y lo que hemos hecho, tal como se indica en la presentación, es una comparación de los principales indicadores de GEM para la población rural y la población urbana, y además hemos hecho un pequeño estudio específico para ver si somos capaces o si se puede identificar un perfil de la mujer emprendedora rural, no en cuestiones de género, sino en cuanto al emprendimiento femenino, ¿no?, urbano, ¿no? Si hay unos perfiles que se diferencien claramente, ¿no? Bueno, seguimos la metodología GEM, así que los indicadores y las denominaciones os van a sonar a todos después de todo lo que ha contado Pepe, ¿no? Lo primero es una comparación de las percepciones respecto a los valores, las actitudes hacia el emprendimiento que tiene la población rural y la población urbana, ¿no? Y lo que hay es claramente más que nada, ¿no?, de todo lo que hemos destacado, un problema de percepción de oportunidades, ¿no? Hay un problema de percepción de oportunidades en el ámbito rural. No hay un problema de conocer modelos, ¿no?, de conducta, de conocer otros emprendedores, y parece que aquí la principal debilidad de cara a las percepciones sobre el emprendimiento tienen que ver con esa escasa visión de oportunidades, ¿no? Una cosa que se hace en el GEM es segmentar por distintos criterios. Se segmenta por edad, por niveles de estudio, por niveles de ingresos también. Y lo que hemos destacado aquí como elemento relevante es que en la segmentación por edad, los más jóvenes, es decir, aquella población rural por debajo de los 35 años, tiene una percepción de oportunidades mucho más rica que los segmentos de población mayores en el ámbito rural. También tienen una visión mucho más positiva sobre su percepción de conocimientos y habilidades para emprender un negocio, y también tienen menor miedo al fracaso que
que los segmentos de edad mayores en el ámbito rural, ¿no? Lo cual luego ya nos va a llevar en el apartado de conclusiones a destacar el potencial de esta parte de la población, a la que se suma además una circunstancia también muy destacable, ¿no? Los jóvenes, los menores de 35 años en el ámbito rural, son el grupo de población que asocia en mayor medida el emprendimiento con un mayor estatus social, con lo cual también eso les hace también una población a priori, ¿no?, proclive a llevar a cabo iniciativas emprendedoras. Bueno, las percepciones de la población y otras variables, ¿no?, que no estamos considerando aquí, ¿no?, por limitaciones de tiempo, dan lugar a determinada dinámica emprendedora que es esencialmente diferente en el ámbito rural en relación con el ámbito urbano, ¿no? Como observamos en los ratios ya habituales en el informe GEM, lo que se observa es que hay más emprendedores potenciales, más emprendedores nacientes y más emprendedores nuevos en el ámbito urbano, aunque hay un mayor porcentaje de empresas consolidadas en el ámbito rural, ¿no? Este último dato, ¿no?, este mayor porcentaje de empresas consolidadas, bueno, requeriría un análisis más en profundidad de la naturaleza y características de estos negocios que parece que han perdurado más en el tiempo, pero bueno, los datos sobre todas las variables que manejamos nos llevan a sospechar que tiene que ver con el tipo de negocio que se emprende en el ámbito rural, ¿no? Por una población que ya hemos dicho que es más aversa al riesgo, tiene una menor percepción de oportunidades, y entonces puede que estén iniciando negocios más conservadores, ¿no? Y que luego tienen más posibilidades de supervivencia, pero puede que no tenga tanta capacidad o de crear riqueza o de transformar, ¿no?, la sociedad que les rodea. Os decía que además de esta comparación de población rural y urbana, estábamos interesados en observar también o en analizar el posible perfil emprendedor de la mujer emprendedora rural frente a la urbana, y siguiendo también la metodología GEM, empezamos con cómo perciben el entorno, cómo perciben los valores, ¿no?, y las actitudes para emprender, y se repite el problema, aunque más acusado, ¿no? Las mujeres, la población femenina del ámbito rural, tiene una pobre percepción de oportunidades para emprender, ¿no?, que es una de las cuestiones que habría que atajar. Y luego también hay un acusado miedo al fracaso, que es también de los principales problemas que se dan en el ámbito rural. No hay valoraciones tan negativas o tan diferentes en los otros ratios, ¿no?, en la percepción sobre la posición de conocimientos o la facilidad para poner en marcha un negocio, así que estos serían los dos grandes elementos, ¿no?, a los que habría que prestar atención. Igualmente, esas percepciones pues dan lugar a una dinámica emprendedora de la mujer en el ámbito rural respecto a la mujer en el ámbito urbano, donde empeoran los indicadores, ¿no? El emprendimiento femenino en el ámbito rural los indicadores son aún peores que los de la población rural en general. Y se repite lo que hemos dicho para el conjunto de la población rural respecto a la urbana, ¿no? Hay más emprendedoras potenciales, nacientes y nuevas en el ámbito urbano, y más emprendedoras o más empresas consolidadas en el ámbito rural, lo cual seguramente tiene que ver con las cuestiones que apuntábamos antes, ¿no? Un tipo de negocios conservador y con una mayor posibilidad de supervivencia. Bueno, esta dinámica emprendedora luego tiene su reflejo o es interesante observar cuál es el perfil de estas mujeres que están inmersas en la actividad emprendedora en el entorno rural y urbano, ¿no? Y se observan cuestiones o rasgos muy destacables, ¿no? El emprendimiento de la mujer en el ámbito rural es más tardío que en el ámbito urbano, ¿no? En los rangos de edad más tempranos prevalecen las mujeres del ámbito urbano, pero en los rangos de edad mayores prevalece más el emprendimiento de las mujeres del ámbito rural, ¿no? Lo que quiere decir que hay un potencial ahí de mujeres jóvenes, ¿no?, que hay que ver cómo estimular en ellas las iniciativas emprendedoras. Y luego también se analiza el nivel educativo y también
ocurre algo que, bueno, que todos yo creo que esperábamos, pero que está bien que veamos las cifras, ¿no? El emprendimiento femenino del ámbito rural se caracteriza por un menor nivel educativo, ¿no? Cuando preguntamos por los niveles de educación, en educación primaria lo que predominan son las emprendedoras del ámbito rural. Sin embargo, cuando nos vamos a los niveles de educación secundaria y superior, lo que predominan son las emprendedoras del ámbito urbano. Hay aquí un dato extraño, ¿no?, sobre nivel de posgrado. Bueno, es un número muy pequeño de observaciones, habría que ver, quizá entrar más a fondo, pero que no nos debe llevar a contradecir lo que parece una tendencia muy clara, ¿no?, en el perfil del nivel educativo del emprendimiento femenino rural versus urbano. Y luego hay una cuestión también interesante que debe destacarse, que tiene que ver con las motivaciones de las emprendedoras en el ámbito rural urbano, algo también muy, muy representativo, ¿no? En el ámbito urbano, lo que prevalece como motivación para emprender es el deseo de generar altos niveles de ingresos, de generar riqueza. Sin embargo, en el ámbito rural, en el emprendimiento femenino, lo que prevalece es la necesidad de resolver un problema de desempleo, ¿no? Lo cual también coincide con los datos anteriores, ¿no?, sobre negocios quizás más conservadores, ¿no?, y que luego que tengan más probabilidad de perdurar en el tiempo. Bueno, con estos rasgos de lo que es el emprendimiento, el emprendimiento rural y urbano y lo que hemos conocido sobre el emprendimiento femenino, pues damos lugar concluimos con una serie de ideas finales y recomendaciones, ¿no? Bueno, lo primero es que el emprendimiento debería ser, ¿no?, una estrategia clave para revitalizar un entorno rural que ocupa la mayor parte del territorio andaluz y que concentra donde habita más de la cuarta parte de la población andaluza. Y un territorio que hace frente a desafíos que ya todos conocemos, ¿no?, de despoblamiento, de abandono de la población joven, de envejecimiento. Y que, bueno, pues fortalecer o estimular el emprendimiento podría ser una estrategia que ayudara a frenar y en el mejor de los casos, a revertir este proceso, ¿no? Claro, para diseñar una estrategia de ese tipo hay que conocer, ¿no?, hay que ser consciente de un diagnóstico como el que hacemos en GEM, ¿no? Hay un problema de percepciones, ya hay un problema incluso subjetivo, ¿no?, de percepciones, de oportunidades, de nuevos negocios, de miedo al fracaso, ¿no?, que habrá que intentar corregir. La dinámica emprendedora es en sí misma más pobre, hay menos iniciativas emprendedoras en el ámbito rural, aunque haya más negocios consolidados, pero ya sabemos que ese porcentaje de negocios consolidados puede tener que ver con un tipo de negocio que realmente no es un negocio transformador ni generador de riqueza, ¿no? Se apunta hacia un cambio cultural significativo, que yo creo que hay que poner el foco en los jóvenes, ¿no?, que vienen más preparados, con una visión mucho más proactiva o positiva hacia el emprendimiento. Y luego hay que conocer también las debilidades, las principales debilidades de lo que llamamos el emprendimiento femenino rural, ¿no? Todo esto de que está desplazado hacia las edades, hacia los rangos de edad más tardíos, todavía caracterizado por un nivel educativo muy bajo y por unas motivaciones que no llevan a crear negocios que sean creadores de empleo, ¿no?, o de riqueza, ¿no? Y esto nos lleva, bueno, a dos grandes grupos de recomendaciones que surgen, ¿no?, de todo lo que hemos planteado aquí. La necesidad de establecer estrategias específicas, ¿no?, teniendo en cuenta este diagnóstico, donde los jóvenes deberían de representar un objetivo, ¿no?, de un gran potencial por su mayor nivel formativo y por una visión más positiva del emprendimiento. Y en segundo lugar, tal como hacemos en nuestro monográfico, ¿no?, que ya no teníamos tiempo para incluir aquí más información sobre esto, la necesidad de difundir estudios de casos de éxito sobre iniciativas emprendedoras en el ámbito rural, que los hay y que pueden servir de modelos de referencia a imitar
por parte de la población en el ámbito rural. Y yo con esto finalizo. He intentado ajustarme a los 10 minutos que me dieron. No estoy segura si me he pasado un poquito. Pero bueno, os doy a todos las gracias por la atención. Espero que toda la información que aparece en el informe sea de interés, ¿no?, para expertos, para las instancias políticas. Y en todo caso, pues esperamos también que las dudas que os resulten las podáis consultar dentro de un rato. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ambos, al profesor José Ruiz Navarro, por su magnífica exposición de lo que son los elementos clave y los principales resultados que ha obtenido por este informe, y sobre todo también a la profesora Cabello Medina, porque creo que ha dado unas claves interesantísimas de este magnífico, además, también trabajo realizado monográficamente sobre emprendimiento rural en Andalucía, que también ha realizado con otras personas, de miembros del equipo GEN de Andalucía, y que forma parte, incluso, aunque está monográficamente realizado, pero sí que va a formar parte incluso del informe GEN, y por tanto también tendrán ustedes a su disposición este magnífico y interesantísimo estudio, además, porque le estaba comentando al profesor Ruiz Navarro que ese abordaje de lo que es el emprendimiento, también mujer, y ámbito rural y urbano, me parece que es absolutamente interesante, y por tanto enhorabuena a todas las personas que han estado detrás de este trabajo. Recordándoles a todos que ya también está abierto el chat para que cualquier persona que esté interesada, que esté presente en este acto, pueda incorporar una pregunta, una cuestión que quiera dirigir a los miembros del informe, o las personas que están aquí representadas del informe. Yo quiero darle el paso a la palabra al señor secretario general de la empresa Innovación y Emprendimiento de la Junta de Andalucía, señor Pablo Cortés, si está ya también conectado. Universidad de Sevilla. Perdón. No se le escucha. Señor Cortés, ¿me oye? Señor Cortés, ¿me oye? Andalucía es la tercera comunidad señor de Cortés, emprendedores en la fase de arranque, de inicio, de concepción de un negocio, de concepción de esa idea. Posteriormente se encuentra en la media nacional en la fase de consolidación. Sin embargo, nuestro emprendimiento, su mayor parte, está basado en microempresas, pequeñas empresas, con escasos recursos y que carecen, en su mayoría, a veces también de ambición por crecer. El 29% de las empresas nacientes y de las nuevas no tienen expectativas de escalabilidad y de generar ningún empleo a 5 años vista. Y esa es una tendencia que tenemos que cambiar y que conocemos a la luz del informe. Por contra, seguimos siendo una región emprendedora, de eso no cabe duda. Pero tenemos que mejorar, como decía, en el ámbito de la consolidación de las empresas y también en el desarrollo de empresas tecnológicas, innovadoras y de alto valor añadido si queremos propiciar un verdadero cambio del modelo productivo para Andalucía. La crisis sanitaria y económica que se provoca a raíz de la pandemia internacional del COVID-19, que nos ha afectado, como decía, tanto a nivel mundial como también importante a nivel regional, nos está demostrando el papel tan importante que tiene la digitalización y que tiene la tecnología. Como escribía el profesor Ruiz Navarro en la revista Andalucía es Digital, que editamos desde la propia consejería, si emprender es la capacidad de enfrentarse a retos difíciles y de inciertos resultados, ahora es el momento de hacerlo. Si emprender es la capacidad de utilizar los recursos disponibles, aunque sean escasos, acceder también a nuevos recursos y desarrollarlos, organizarlos con imaginación y de forma metódica, para generar oportunidades y explotarlas de manera productiva, ahora es el momento de utilizar y desarrollar nuestras capacidades emprendedoras. Es, por tanto, el momento del gran reinicio del sistema, es por tanto el gran momento del reinicio también en Andalucía, de apostar por una mentalidad emprendedora que de forma rigurosa renueve y dinamice el tejido empresarial de la región, con talento y orientado al emprendimiento de alto potencial que pueden provocar todas las startups que están naciendo y que utilicen nuestros recursos y oportunidades de un ecosistema rico que se construye sobre el conocimiento. Es sin duda el momento de innovar desde Andalucía, porque innovar es una obligación para las empresas y es clave para pervivir y mantenerse en los mercados, en un mundo que se mueve a velocidades exponenciales y en el que todo cambia a ritmos de vértigo. La competitividad de las empresas va a estar muy ligada a su capacidad de innovar y a su capacidad de adaptarse y de buscar nuevos espacios en los que pueda competir. De hecho, el informe señala como contraste que la aportación del intraemprendimiento a la región sigue siendo todavía baja, ligeramente inferior a la media de España, y esto es debido a la menor densidad y tamaño de nuestro tejido empresarial. Se innova menos
y falta conexión entre el tejido empresarial y las empresas innovadoras y de alto potencial como puedan ser las startups. Para poder desarrollar empresas innovadoras y que la innovación llegue a nuestro tejido productivo, necesitamos talento. Y en ello estamos trabajando. Planes de atracción de talento también. Pero tan cierto es que contamos, por otra parte, con unas universidades que tienen una gran calidad y que son unas gran generadoras de talento, de las que salen magníficos ingenieros, magníficos tecnólogos y magníficos científicos. Pero también es verdad que muchas veces este talento se marcha de estas universidades, de estos lugares en los que nace por falta de oportunidades, y tenemos que contribuir a poder invertir esta tendencia. La innovación es un fenómeno de proximidad. Y por eso son tan importantes los ecosistemas, los hubs y los clústeres. El talento, atrae inversiones, atrae empresas y se genera un círculo virtuoso que se retroalimenta mutuamente. Informes de la Comisión Europea o el reciente Startup Ecosystem Ranking, publicado a principios del pasado mes de agosto y editado por Startup Link, colocan a España en la posición 9ª a nivel mundial en el desarrollo de su ecosistema de startups y emprendimiento. Informes de la Comisión Europea o el Tech Scale Up Report 2019 de MindBridge y Acciona sitúa como ecosistemas emergentes y de peso en España al eje Sevilla-Málaga. Es una oportunidad que debemos aprovechar. Solamente detrás de los principales ecosistemas nacionales, que como sabemos están ubicados en Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. Por tanto, Andalucía cada vez toma mayor peso y mayor dimensión, y cada vez es más visible gracias a startups y empresas tecnológicas de gran relevancia, como son los casos, por ejemplo, de Genially, FreePic, BeSoccer, Galgus, Glamping Hub, F2CE, Universal DX, Cybery, Cover Manager, entre otras, que ofrecen y desarrollan productos y servicios a escala global desde Andalucía. Comenzamos también a ver exits muy relevantes como los de Bitnami, como los de VMware, Geográfica, Concarto, el exit parcial de FreePic o el más reciente de Genera Games, que ha salido recientemente en la prensa y que podréis haber seguido todos, junto a otros que han sido históricos, como el de Virus Total con Google. Estos exits son muy importantes porque, además de demostrar el talento de nuestros emprendedores y dejarlo de manifiesto, nos abren la puerta a que estos mismos emprendedores se conviertan en mentores de otras startups que puedan ser de éxito en el futuro, y también en Business Angels, con lo cual se genera un círculo virtuoso de extraordinario potencial. Por todo esto, podemos decir que en estos últimos años, afortunadamente, el ecosistema de innovación y startups de Andalucía ha cambiado mucho y es mejor, pero que todavía nos queda camino y debemos de recorrerlo juntos. Tal como señalaba esta edición del informe GEM por el número de personas involucradas en la creación de una empresa, Andalucía ha descendido con respecto a ediciones anteriores. De estar en el primer puesto en la proporción de emprendedores frente a población total, Andalucía pasa al 6º lugar. Y poniéndolos en números absolutos, a pesar de ser la región más poblada, Andalucía ocupa la 3ª posición de España en número de emprendedores. Pero por otra parte, hay que poner en valor, como señala el informe, que Andalucía ofrece una amplia red de recursos de apoyo a emprendedores, tanto de carácter público como de carácter privado. Incubadoras, aceleradoras, programa de acompañamiento, alojamientos empresariales, viveros de empresas. Por tanto, hay cimientos sólidos y es hora de empezar a construir y tener más ambición en lo que hacemos. Entre todos podemos cambiar la motivación de emprender para, desde Andalucía, marcar una diferencia en el mundo, y hay que tener fe en ello. Tenemos que trabajar de manera coordinada y eficiente. Tenemos que ser capaces de conectar los servicios y los recursos de los distintos agentes que conforman el ecosistema de startups y de apoyo a emprendedores de Andalucía, ya sean públicos o ya sean privados. La colaboración público-privada es un espacio que debemos explorar juntos y que es muy importante volverla a reivindicar. Si todos los agentes del ecosistema nos unimos y sumamos esfuerzos, podemos ofrecer mejores servicios y oportunidades a nuestros emprendedores. Con este objetivo, el año pasado comenzamos a trabajar en el primer plan de emprendimiento de Andalucía, cuyo primer borrador, por cierto, publicaremos en los próximos días y estará bajo consulta pública. En esta fase de redacción del plan hemos hecho un profundo análisis de los servicios que se prestan a los emprendedores y, sobre todo, a los emprendedores tecnológicos de los recursos. Y lo más importante, lo hemos hecho en colaboración con el ecosistema y con los stakeholders que participan en él. Además, como aspiramos a que este plan nos ayude a alinear el ecosistema, hemos enfocado el proceso de elaboración de manera participativa. Era muy importante que este plan fuese un instrumento útil para todo el ecosistema emprendedor y, por tanto, todos los actores del ecosistema debían participar en él para sentirse parte de este plan y que fuera su auténtico plan.
Es por tanto que las universidades andaluzas, como el director del informe GEM Andalucía, han formado parte de los grupos de trabajo del plan y por lo tanto los conocen ya antes de que salga. Tenemos puesta la confianza en que siguientes ediciones del informe GEM permitan ver el impacto de las medidas que podrán acompañar este plan de emprendimiento para Andalucía. Con el objetivo de ayudar a las mejores startups andaluzas a conectar con inversores y fondos de capital riesgo y que pasen de startups a scale-ups, acabamos de poner en marcha una nueva iniciativa junto a las cámaras de Andalucía denominada Startup Andalucía Roadshow. Es un programa muy ambicioso en el que su objetivo es, que acabamos de lanzar y que tiene la convocatoria abierta todavía hasta el miércoles 25 de noviembre, es apoyar a las mejores startups andaluzas y conectarlas con inversores, a que puedan acceder a instrumentos de financiación y, lo más importante, participar luego en los mejores eventos a escala nacional e internacional, como es el caso del South Summit en Madrid, el Web Summit en Lisboa o, por supuesto, Alhambra Venture o el 4 Years From Now de Barcelona, entre otros. Buscamos ayudar a las mejores empresas a financiarse, a conectarse con inversores nacionales, con inversores internacionales y, por supuesto, a contribuir a su internacionalización para que puedan escalar y convertirse en empresas tractoras capaces de atraer talento a Andalucía, generar empleo de alta cualificación y alto valor añadido y contribuir a que nuestra región se convierta en un ecosistema favorable para desarrollar futuros negocios innovadores. Este programa no es solamente una ventana para acceder a foros internacionales, es mucho más que eso. Es una palanca para contribuir a la internacionalización de las empresas que también reforzará nuestro ecosistema y permitirá visibilizar a las mejores startups de la región. Formaremos además a los fundadores de las compañías participantes y les acompañaremos en el proceso de financiación, ayudándoles durante el mismo. Además, con este programa contribuimos a paliar el déficit de operaciones de inversión que observamos en Andalucía, donde aún sigue siendo bajo el número de operaciones de startups en series A, es decir, compañías que empiezan a escalar. En este sentido, a través de la nueva agencia IDEA, hemos lanzado 3 fondos de capital riesgo con una dotación total de 45,5 millones de euros cofinanciados con fondos FEDER. 2 de ellos se dirigen a apoyar la expansión empresarial y el tercero se centra en las startups en la fase más semilla, disponiendo de una aportación pública de 8 millones a los que para su constitución la participación privada deberá aportar como mínimo 1 millón más. Estos fondos se destinarán a iniciativas de compañías en fase de expansión temprana, es decir, a empresas con proyectos ya iniciados que se encuentran preparadas para afrontar una primera ronda de inversión importante, aunque no hayan empezado a facturar aún. En estos momentos nos encontramos en fase de evaluación de las propuestas presentadas por las distintas gestoras durante el proceso de la licitación que está teniendo lugar. Con esta medida lo que hemos hecho es seguir la misma senda que ya toman otros organismos, como es el caso del ICO con Fondico o el caso del Instituto Catalán de Finanzas, y sumar el esfuerzo inversor privado con sus criterios de análisis de riesgo de operaciones, involucrándose él mismo con su propia capacidad de riesgo también, que permite generar un efecto multiplicador. Permite atraer inversión a nuestras empresas en un formato de colaboración público-privada que ya está funcionando en otras regiones y también a nivel nacional y que ha demostrado su funcionamiento en la escala internacional. También vamos a trabajar para aumentar la presencia de la mujer en el desarrollo de nuevos negocios, especialmente en las startups y empresas tecnológicas de alto potencial. El informe GEM, como habrán podido comprobar, cuando la lean detenidamente, señala que en Andalucía la presencia de la mujer ha aumentado en los últimos años y gana protagonismo, especialmente en la etapa de la actividad emprendedora, involucradas en la creación de una empresa. Sin embargo, sigue existiendo prevalencia de los hombres tanto en la etapa inicial del proceso emprendedor como en la etapa de consolidación. También hay que captar esos talentos en las fases de la educación de la mujer, porque necesitamos que haya muchas mujeres tecnólogas para que posteriormente puedan emprender. Con el objetivo de reducir esta brecha de género en el emprendimiento, concretamente en el emprendimiento tecnológico, vamos a apoyar medidas en este sentido. Hay que tener en cuenta que solo el 17% de las startups españolas han sido creadas por mujeres, según datos de la Comisión Europea. Vamos a activar en este sentido también 2 nuevos programas específicos de incubación y aceleración para impulsar startups lideradas por mujeres. Y concluyo ya, insistiendo una vez más en la importancia que para nosotros tiene el informe GEM Andalucía, que nos sirve como un barómetro, un gran barómetro de la actividad emprendedora de la región. Sin duda, tiene un enorme valor para profundizar en muchas variables que nos ayuden posteriormente a tomar mejores decisiones, que estimulan la creación y permiten la consolidación de más empresas en la región. Es, por tanto, una medida eficiente que utilizamos como tal y que nos permitirá construir un mejor ecosistema en Andalucía para las futuras startups y hagamos de Andalucía una startup region importante y con capacidad de interlocución, no ya a nivel nacional, que por supuesto que la tiene, sino a nivel internacional.
Muchas gracias a todos. Gracias, señor Cortés, por su participación e intervención en este acto y por ese impulso que desde la Junta también, lógicamente, se está dando al espíritu emprendedor y a ese ecosistema emprendedor. Y antes de cerrar el acto, por supuesto, está abierto ese turno de preguntas que pueden formular en el chat. Se han sucedido una serie de felicitaciones por los presentes en el chat hacia el grupo de Informe Gen Andalucía, felicitando por su trabajo, por su esfuerzo. Evidentemente, bueno, pues aparte de eso, hay también una pregunta, primera pregunta, dirigida, me imagino, que al profesor Ruiz Navarro, en el sentido de que hemos visto el desequilibrio en startups entre Madrid, Barcelona y Andalucía. Supongo que dentro de Andalucía también habrá desequilibrios. ¿Qué planes o recomendaciones hay? Sí, bueno, pues la pregunta es muy interesante porque realmente plantea y conecta quizá con una preocupación no solamente en España, sino en general en Europa, ¿no? Y precisamente uno de los grandes retos del plan de Next Generation en Europa, los tres grandes ejes que toca Next Generation, una economía más verde, una economía más digital, pero también una economía más equilibrada, ¿no? Más integradora. Y yo creo que precisamente no debemos olvidar ese eje estratégico necesario para Andalucía. Jane quiere colaborar en ese reto precisamente desarrollando estos observatorios provinciales que hemos puesto en marcha para conocer con mayor detalle, y yo quiero agradecer aquí la colaboración que algunas diputaciones están prestando a ese reto. Y yo pienso que, bueno, una primera consideración es medir, ¿no? Medir, conocer qué está pasando, ¿no? Porque realmente me preocupa que si ese desequilibrio se está dando en nuestro territorio con la captación masiva de Madrid-Barcelona de fondos y de proyectos, pues también se puede dar en nuestra región, ¿no? Y realmente, como ha dicho antes el señor Cortés, pues me asisto con cierta preocupación a la polarización de Sevilla y Málaga como únicos ejes en nuestra comunidad que atrayesen proyectos con talento, ¿no? Cuando realmente yo creo que el reto es poner en marcha todos los recursos de Andalucía, ¿no? Todos los recursos territoriales de Andalucía y crear una gran red de talento, una gran red de proyectos, una cultura emprendedora que implique, ¿no? Implique al sistema educativo en su conjunto, a las universidades en su conjunto, pero a la sociedad en general, ¿no? Y sobre todo a las instituciones. Yo quiero aquí pues hacer también un llamamiento a todas las instituciones, no solamente las públicas, sino las semipúblicas o los organismos como los colegios de economistas, que en algunas provincias, en el caso de la de Cádiz, quiero agradecer el apoyo que están prestando y el compromiso que están mostrando, ¿no? Ese es el reto, ¿no? Cómo entre todos creamos una cultura que emprender imbuya o nos dé el espíritu necesario para superar esta crisis. Porque emprender no es solamente un reto económico, sino que emprender también es un reto social, es crear valor social y crear valor cultural. Emprender es iniciar proyectos que son difíciles, pero que exigen conocimiento y que exigen sobre todo una cosa muy importante que es constancia. Constancia ante el fracaso, y yo espero que con esos valores que hay que desarrollar, Andalucía logre no solamente polarizar los proyectos en dos grandes ejes, sino en una comunidad rural, como hemos visto anteriormente que ha expresado Carmen Cabello, y como los recursos que tiene Andalucía son múltiples para poder lograrlo. Muchísimas gracias, profesor Ruiz. Creo que no hay más preguntas, se suceden, como digo, las felicitaciones a miembros del equipo, pero no consta ninguna pregunta más. Nadie más. Bien, como no hay más preguntas, yo solamente quisiera expresar para finalizar pues unas palabras por parte de la Universidad de Cádiz, del orgullo que muestra la Universidad de Cádiz por participar una vez más, un año más, en la presentación de este informe GEN de Andalucía sobre creación y creación de empresas y fenómeno emprendedor. Y es un orgullo porque ha sido una senda, un camino en el que la Universidad de Cádiz ha ganado en ese espíritu emprendedor. El interés nació casi en los años 90, cuando por primera vez se incorporan asignaturas de creación de empresas en planes oficiales de estudio. Posteriormente, finalizado el siglo pasado, nace el Observatorio Global Entrepreneurship Monitor, fruto de la colaboración entre la London Business School y el Babson College.
Y ese es un proyecto que rápidamente se implantaría en España gracias al impulso de un equipo importante de investigadores de varias universidades públicas españolas, de manera muy destacada la Universidad de Cádiz, y evidentemente esto es gracias al esfuerzo y al impulso que sin duda realizó en ese momento el profesor Ruiz Navarro. Esta senda de emprendimiento que se inicia en esos años también continúa en el año 2003, cuando se crea el Observatorio de Creación de Empresas, que dio lugar en el año 2007 a nuestra reconocida, afamada y premiada Cátedra de Emprendedores, que es pionera en el ámbito universitario, tanto nacional como internacional. Y les leo tan solo unos datos del esfuerzo que ha significado esta Cátedra de Emprendedores. Gracias a ella se han superado 855 actividades formativas, con la asistencia de más de 26.000 participantes entre estudiantes, egresados, docentes, investigadores y personas interesadas en emprender. Se ha asesorado a 1.670 personas en sus proyectos y contribuyeron a la creación de más de 150 empresas. No solo eso, la Cátedra de Emprendedores está detrás de la puesta en marcha del primer máster oficial universitario en creación de empresas, nuevos negocios y proyectos innovadores, que es nuestro Master App, un máster diferente, innovador, que está centrado en la realización de proyectos emprendedores por parte de sus alumnos. Y yo le puedo decir de primera mano, porque soy docente de este máster, el esfuerzo que se ha destinado para ponerlo en marcha, consolidarlo y conseguir que al día de hoy esté el aforo completo. Es decir, que ya no hay plazas cubiertas, que incluso se han quedado más de 20 alumnos en lista de espera y, por tanto, es un orgullo para todos los que lo pusieron en marcha, para sus actuales coordinadores y, por supuesto, para los docentes que formamos parte de ese equipo de personas que están impartiendo clase en el Master App. Finalmente, en el año 2019 se incorpora al equipo de gobierno nuevo que está desde el año 2019, el profesor Sánchez Vázquez, nombrado como director general de 3E, es decir, emprendimiento, empresa y egresado, y le dan un impulso muy importante al área del emprendimiento en esta universidad, intentando que se acredite la Universidad de Cádiz como universidad emprendedora, reafirmando así su compromiso con la sociedad. Y todos estos esfuerzos además se van a reforzar con la apertura inminente en este centro mismo de interferencia empresarial del Olivillo, en el que nos situamos, de un nuevo servicio de apoyo al emprendimiento. No quiero terminar sin destacar también lo que es la vocación internacional que ha estado presente en esta andadura de la UCA por la vía emprendedora, y ha logrado que dos proyectos de investigación colaborativa, la más importante del mundo, que es el Observatorio GEN, orientado al análisis del fenómeno emprendedor, y el Observatorio GES, orientado al análisis del emprendimiento universitario, haya adquirido una destacada presencia y relevancia en España, recibiendo sus equipos menciones al mejor trabajo de la red mundial. Un logro que, sin duda, su origen, en su causa, se encuentra, como decía el profesor José Ruiz Navarro, que es el director del GEM de Andalucía, miembro destacado de su Comité Ejecutivo Nacional y coordinador del Observatorio GES en España. Es absolutamente el inspirador de todo un grupo de personas, de investigadores en el área de emprendimiento, que en Andalucía ha conseguido precisamente ser pioneros en la cultura emprendedora, y donde ha tenido precisamente esa cultura emprendedora un destacado protagonismo, además a nivel universitario. Por tanto, es un orgullo poder contar con el profesor Ruiz Navarro en Cádiz, con todo su equipo, que precisamente es lo que nos permite poder definirnos, la Universidad de Cádiz, como una universidad emprendedora, abierta y permeable hacia la necesidad de nuestro entorno, y una universidad emprendedora. Ese ha sido nuestro logro, ese es nuestro camino, y ese se va a seguir siendo nuestro objetivo. Por tanto, muchísimas gracias al profesor Ruiz Navarro, a todo el equipo de la Universidad de Cádiz, de la Cátedra de Emprendedores, y a todo el personal, todo el colectivo de personas, investigadores que está detrás de este informe GEN en Andalucía. Muchísimas gracias a todos los participantes que han estado aquí conectados en este acto, y espero verlos el próximo año, de nuevo, cuando haya una nueva presentación del informe GEN. Muchísimas gracias a todos.